Estamos viendo a continuación que justamente, ¿verdad?, ahora se retoma la discusión en torno al salario mínimo. Estamos hablando de algo que aqueja y que genera el interés de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el sueldo mínimo finalmente es determinante de tantas otras variables dentro de la economía. Afecta el salario mínimo, después el resto de los sueldos y, por cierto, algo que ha sido gravitante y central en todas las conversaciones, el sistema de pensiones. Ahora, hay varias preguntas, Sergio, Tonka. Sí. ¿Por qué tenemos que conversarlo todos los años majaderamente? ¿No puede ser, verdad, algo que se reajuste de manera automática? ¿Cuáles son los topes? ¿Quiénes están a favor? ¿Quién en contra? Eso es, ¿verdad?, lo que vamos a estar conversando, Tonka. La propuesta del gobierno subían 10.500 pesos, un 3,2%, rechazada, por supuesto, en el Congreso. El ingreso mínimo garantizado aumentaba a 50.000, también rechazado. Todo esto cuando ayer el candidato Daniel Jadwe realizó diferentes propuestas. Dentro de esas propuestas también habló del sueldo mínimo. Y la propuesta concreta es ir subiéndolo escalonadamente hasta llegar a ese posible final periodo con un monto de 567.000 pesos. Eso es lo que propone entonces el candidato Daniel Jadwe como sueldo mínimo para Chile. Es curioso, ¿no? Porque también cuando hemos salido a la calle, lo que ha ocurrido es cuando se le pone micrófono a las personas que podrían dar cualquier cifra, incluso disparar cifras muy elevadas, usualmente se ajustan a estos montos que tú señalas. Entre 500.000 y 600.000 pesos es lo que hemos escuchado nosotros cuando ponemos el micrófono y está la voz ciudadana presente. Bueno, tenemos un panel importante para compartir. Nos confirman dirección cuando lo tengamos listo. Sergio. Sí, estamos esperando a nuestros invitados, pero esta situación se mantiene en la discusión permanente. Esa es la molestia finalmente ciudadana, que tal cual como la reforma de pensiones no hay avances. Aquí tenemos más o menos lo que ha ido señalando por un lado el gobierno y la discusión está latente. Entonces tenemos los 337.000 pesos más los 50.000, quedaría 387 en bruto, líquidos 314.000. Lo que hay cambios en la última propuesta del gobierno es en la asignación familiar, que aumenta en 13.832 pesos por carga familiar. Ahí está entrampado este proceso y finalmente, entre todas las diversas discusiones que se dan, esto no tiene avance. ¿Cómo quedaría para una familia de 4 personas? Aquí tenemos 314.000 pesos más 55.328 daría 369.328 pesos. Hasta ahí lo que entendemos y sabemos. Así es. Recordar además también una de las cosas que yo quiero enfatizar, y es que estas estadísticas, esta figura, esta cifra tiene finalmente un efecto también en cadena dentro de la propia economía. Y una de las interrogantes que uno tiene que hacerse es: Chile es en la región uno de los países donde hay mayor deuda personal. 7 de cada 10 chilenos están entrampados justamente en esa deuda, y donde además la frase es la siguiente, ponga atención: me sobra mucho mes al final del sueldo. Por eso este tema es de fundamental importancia. Tonka. Vamos a estar hablando con Carlos Bianchi, senador independiente. Gonzalo Fuenzalida, diputado. Gracias, Sergio. Y por acá también saludamos a Carlos Bianchi, senador, va a aparecer en pantalla, y también está con nosotros el diputado Gonzalo Fuenzalida. Gracias por acompañarnos esta jornada. En cualquier minuto aparecen entonces en pantalla para darles ese saludo oficial. Bienvenidos. Antes de entrar en terreno del salario mínimo, está ahí nuestro generador de caracteres. ¿Será feriado este lunes? Diputado Fuenzalida nos cuenta. ¿Listo está ese feriado para el día lunes 21 o no? Bueno, aprobamos a las 11 de la mañana el proyecto de ley que establece el 21 feriado, el Día de los Pueblos Originarios, que fue aprobado ayer en el Senado. Y claro, este proyecto ahora tiene que irse a la promulgación. Ahora, por tema administrativo, generalmente se esperan 5 días en la Cámara, porque siempre puede haber alguien que pueda pedir que no creo que sea el caso porque hubo voto casi unánime, pedir algún tema de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Constitucional. Hay un tema administrativo, yo no sé si alcance hasta esto para el día lunes. ¿En serio? Pero ustedes cuando se ponen de acuerdo y están todos en la misma línea, han sacado proyectos de ley así, diputado. Los feriados... No, es que el proyecto, aunque si el proyecto de ley salió, ya está aprobado, pero ahora pasa... Ahora no es tema nuestro, esto se va a un oficio, a la moneda, y la moneda tiene que promulgarlo, pero tiene que pasar por toma razón de Contraloría.
ahí ya sale de la esfera del Parlamento, ya el Parlamento no tiene nada que hacer ahí, ya lo probó ya, eso está listo. O sea, Diputados, senadores, también, me tengo que morder la lengua, no resisto, pero claro, lo que pasa, ¿verdad, senador? Es que los feriados finalmente salen más rápidos y más expeditos que los IFES. Es verdad. No, es que esto, a ver, no es así como se acaba de señalar y pido disculpas, pero necesito aclarar la situación. Lo primero es que este trámite no es como los trámites anteriores, como usted lo acaba recién de decir, Amaro, con respecto a cómo se puede tramitar más rápido un feriado que un IFE. Si esto se quiere hacer de esto una caricatura, bueno, efectivamente es probable que hayan algunos proyectos que tengan alguna celeridad. Pero aquí este proyecto en particular tiene la siguiente característica. Se votó ayer en el Senado y es el gobierno el que pidió eliminar lo que se había acordado en la comisión mixta, en tanto se eliminaba el feriado del día 12 de octubre y se hacía que el día 24 de cada mes de junio de cada año se haga el feriado de nuestros pueblos originarios. ¿Qué hizo el gobierno? Ayer, a último minuto, lo que señaló es que va a traer un veto que el Senado lo votará luego al mediodía, y ese veto tiene relación con que el gobierno mantiene el feriado del día 12 de octubre y se agrega un nuevo feriado de nuestros pueblos originarios. Ustedes me van a disculpar, pero es del todo entendible, razonable, que exista un reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Lo que no es razonable es el cómo se llevó a cabo esto, pero aquí cumplió la Cámara y el Senado, y lo que hizo el gobierno fue efectivamente ahora tener que incorporar un veto que se vota, luego ese veto se vota nuevamente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no terminó el trámite, estimado diputado, con la votación que ustedes hicieron, sino que ahora ese veto tiene que votarse, viene de vuelta de la Cámara, va de vuelta a la Cámara, pero esto tiene que ver con la incerteza que el propio gobierno generó con pero, este feriado. Disculpe, senador, había muchas personas que tienen trámites pendientes para el día lunes. ¿Qué nos está diciendo en concreto? ¿Va a salir o no va a salir? O sea, para que pelota al piso para que todo Chile lo comprenda. Lo que le estoy... Bien, pongamos la pelota en el piso. Lo que le estoy diciendo es que aquí el gobierno absolutamente incumplió con toda la tramitación, y el Senado y la Cámara de Diputados hemos tenido que, en estas cortas horas, efectivamente, votar el proyecto en el Senado ayer, votarlo hoy día en la Cámara, vuelve al Senado, que es la Cámara de origen, se vota el veto que trae el gobierno, va a la Cámara, de ahí vuelve al Senado y es ley de la República. Por lo tanto, el domingo, todo este enredo que ha provocado el gobierno por no generar certezas, y esto trae, sin lugar a dudas, además, un perjuicio a mucha gente que tiene trámites pendientes para el día lunes o tiene la planificación de un día feriado. Bueno, esta incerteza la generó el gobierno y la está resolviendo la Cámara y el Senado en el día de hoy, y el lunes debiera haber sí o sí feriado. ¿Qué opina el diputado? Pero... No, efectivamente, lo que dice el senador Bianchi es verdad. O sea, nosotros aprobamos lo que es el feriado del día 21, a la 1 o 2 se vota el veto para no eliminar el 12 de octubre. Ahora, hoy es un proyecto bastante simple, no tiene mayores complicaciones, un feriado. Entonces, la verdad es que este proyecto debiese hoy día ser despachado al Congreso, al Ejecutivo, a la moneda. El presidente perfectamente puede promulgarlo de acá al día domingo o al día mañana, por ejemplo. Y esto siendo publicado, bueno, empieza a regir. O sea, podría ser el día lunes, sí, podría ser el día lunes. Pero eso ya depende de voluntad del gobierno más que del Parlamento. Solo un comentario. Me atrevo a decir. Solo un breve comentario que es bien particular que estemos aprobando un día para celebrar a los pueblos originarios, pero mientras tanto en las zonas de los pueblos originarios, principalmente en el sur de Chile, hay una discusión enorme a propósito de la instalación de una nueva central hidroeléctrica sobre el río Truful. Solo lo dejo como para que lo conversemos en algún minuto, ¿no? Porque por un lado celebramos, pero por otro lado no escuchamos a las voces que nos están señalando que tenemos que hacer este tipo de cosas con mayor conversación. En el fondo de esa conversación, creo que esta no es una celebración, este es un reconocimiento. Sí, pero por lo mismo. De lo que hemos podido alcanzar a hacer. O sea, aquí no se está celebrando, aquí se está reconociendo. Entonces también pido en el reconocimiento también hay que reconocer que hay problemas activos, vigentes, en los cuales a las comunidades de distintos territorios
principalmente de pueblos originarios, se les está instalando una vez más una represa sin la conversación previa con la comunidad. Entonces, es bastante paradigmático esto, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Ok. Bueno, conversemos acerca del sueldo mínimo. Conversemos del sueldo mínimo y un poco también esto da pie lo que ha ocurrido con lo que ha sido este feriado. ¿Por qué todo es tan enrevesado? Es una pregunta simplemente desde una perspectiva ciudadana. ¿Por qué, por ejemplo, el sueldo mínimo no puede tener un mecanismo casi más automatizado, de modo tal que no sea un tema de conversación permanentemente y fijar, verdad, estos montos que puedan ser, verdad, más aceptables a ojos también de la ciudadanía? Comencemos con usted, diputado Fuenzalida. Bueno, yo un poco pienso lo mismo que ustedes. Yo lo he planteado algunas veces, pero esto obviamente que va a depender mucho esto es una decisión más que nada del gobierno, de dos cosas. Lo primero es lo que parece lógico, que todo se reajusta en UF, o se va reajustando, los créditos están en UF, en la medida que finalmente uno se endeuda o se fijan los precios, muchas veces de ventas a plazo, en fin. Pareciera ser que lo lógico es que también, en vez de todos los años estar en esta discusión y en este tira y afloje, es que esté indexada a un indicador que finalmente vaya reajustándose solo el sueldo mínimo. Exacto. Ahora, también, yo quiero decir que me parece que tener un sueldo mínimo lineal es también poco moderno, porque o sea, ya hay las empresas, por ejemplo, el mismo Andrónico Luxi, que es dueño del canal, donde estamos nosotros acá saliendo. El Grupo Quiñenco, por ejemplo, él fijó un sueldo mínimo en 500.000 pesos, entiendo que son brutos. Sí. La empresa Colbún, por ejemplo, lo tiene en 600.000 pesos, el BCI en 700.000 pesos. O sea, ya las mega empresas o los grupos empresariales lo tienen sobre lo que nosotros estamos discutiendo, entre 360, un 3% más, en fin. Entonces, a mí me parece que de repente si no lo indexamos a un indicador, que me parece más lógico sacar esto del debate político, o poner sueldos mínimos relativos al porte de las empresas, un sueldo mínimo de mega empresa, un sueldo mínimo de mediana empresa y un sueldo mínimo de las pymes, porque cuando uno dice, oiga, lo vamos a subir, bueno, ¿quién alega? Las pymes, porque dice, oiga, con esto yo no puedo pagarlo. Entonces ¿esto beneficia qué cosa? Bueno, la contratación en negro, de alguna manera. Esa es una muy buena idea. ¿Y por qué esa idea? Por ejemplo, disculpe, diputado, ¿por qué si esa idea es tan clara? ¿Por qué no avanza en una conversación? Sergio, ni siquiera es que sea tan original la idea. Es la práctica común en múltiples países, ¿verdad, diputado? Un sueldo y no sé ético. si, senador Bianchi, usted está de acuerdo en por qué no normalizar esto y expeditarlo. Lo que pasa es que yo me quedo con lo último que acaba de decir el diputado, en lo que yo coincido absolutamente. Aquí tiene que haber efectivamente una discusión que sea bastante más realista. Es decir, me parece bastante vergonzoso que las grandes empresas que ha mencionado el diputado tengan que pagar el mínimo. Cuando esta declaración lo hizo el señor Luxich, efectivamente a mí me pareció del todo razonable y sería bastante vergonzoso que estuviera pagando el mínimo con las megas empresas que tiene. Pero aquí se genera una dificultad porque, por un lado, miren, está esta situación del salario mínimo que se discute todos los años de la misma manera y es un tema que efectivamente no permite desentrabar una discusión mucho más real. De lo que tenemos que hablar es del egreso que tiene una familia. ¿Cuánto una familia gasta mes a mes? Y yo les garantizo que el egreso que tiene una familia, no sé, compuesta por 4 personas, por 4 integrantes, es un gasto mensual que duplica el ingreso mínimo. Por lo tanto, si usted le suma el arriendo, la luz, el gas, el agua, los alimentos, remedios, transporte, usted va a llegar a un mínimo cercano a los 580.000, 650.000 pesos. Entonces, ¿cómo nosotros seguimos hablando de un salario mínimo? Pero en esto, la potestad, para variar, la tiene solo el gobierno de turno, el presidente de la República. No la tenemos nosotros, los parlamentarios, ni la Cámara ni el Senado. Lo que nosotros hacemos es poder rebajar presupuestos, pero no aumentar presupuestos. Entonces, esta discusión es bastante falsa, bastante sintética, porque a la larga y a la corta, nosotros en el Congreso no somos más que una caja buzón que recibe la propuesta del presidente de la República. Pero, perdón, tiene la facultad de aprobar, perdón, senador, ¿tiene la facultad de aprobar o no aprobar la propuesta del gobierno de turno?
Lo que pasa es que si usted no aprueba la propuesta, se queda con el salario mínimo del año anterior. Y usted comprenderá que nadie va a estar dispuesto a que las personas, aún siendo castigadas con esta propuesta de un salario mínimo, queden aún peor. Porque yo les digo una cosa, si usted trabaja 30 años de su vida con el salario mínimo, sin ninguna laguna, usted termina con una pensión de 168.000 pesos mensuales. ¿Eso parece razonable? Obviamente que no. Entonces, aquí tiene que haber un sinceramiento, una discusión. Como dice el diputado, el comercio chico, pequeño, un kiosco, un almacén, una tienda pequeña que tiene 2 o 3 funcionarios, a esa persona le cuesta mucho alcanzar efectivamente esta propuesta del salario mínimo. Allí debiera haber una compensación del Estado para pagar la diferencia y establecer que el mínimo tiene que ver con el egreso que tiene una familia. Senador, y para el diputado, justamente ayer el candidato Daniel Jadue, alcalde también de Recoleta, propuso un sueldo mínimo, un salario mínimo de 567.000 pesos, ir subiendo escalonadamente hasta el final de un posible periodo y terminar en ese monto. Diputado Fuenzalida, ¿qué le parece la propuesta? Bueno, yo creo que finalmente el debate está en que hay que buscar el equilibrio, porque lo que dice el senador es verdad, yo lo suscribo totalmente. Chile es un país cada día más caro, de costo de vida. Más encima que no somos productores de nuestra propia energía, eso debiese cambiar en unos 10, 20 años más, donde podamos producir nuestra propia energía, no depender del petróleo y el gas, que son cosas que no producimos y tenemos que importarla, obviamente, y podamos producir nuestra propia energía, nuestra propia matriz eólica, solar y el hidrógeno verde, que ese es el futuro. Pero mientras eso no pase, es un país que es caro para vivir por los servicios, por el valor de la tierra, por una serie de la movilización, por la UEF. Todo cuesta. Exacto, todo cuesta. Entonces, cuando el salario que está ganando las personas no le alcanza para vivir, bueno, lo que ha pasado en Chile es que se empiezan a endeudar y tenemos el 70% de la población endeudada y ha sido una de las cosas que ha quedado a la luz con la pandemia. Ahora, esto hay que equilibrarlo con lo que también decían recién. O sea, las empresas pueden pagar ese salario de 500.000 pesos todas. Yo tengo mis dudas. Yo creo que las pymes, las pequeñas empresas que tienen 2 empleados, 3 empleados, no alcanzan a pagar eso. Entonces van a tener que quebrar. Entonces, por eso cuando yo hablaba de que, dependiendo del nivel de ventas de las empresas, mega empresas que hoy día ya pagan sobre el salario mínimo, o sea, ya lo hacen de mutuo propio, sin ley, las medianas empresas y finalmente las pequeñas empresas. Hay distintas escalas que tienen que tener un salario. Por eso yo no estoy de acuerdo con seguir con esta lógica del salario único, porque no es la realidad. Y en segundo lugar, finalmente no le dan movilidad a las mismas empresas. Yo creo que hay que distinguir 3 tipos de salario y ojalá, vuelvo a decir, hay que indexarlo a algún indicador, porque esto finalmente termina siendo una discusión política y una discusión técnica, que es cuánto la economía de nuestro país puede pagar sin que quiebren las pequeñas, sin que no disminuya el empleo, no perjudique el empleo formal y empecemos con el empleo informal, que las personas finalmente no están contratadas por otras cifras distintas, se les cotiza menos, y bueno, y todo lo que sabemos que finalmente no se senador, perdón. ¿Me permiten agregar? Sí. Bueno, sí, por favor, senador. Sí, mire, yo quisiera agregar, siguiendo la línea del diputado que la concuerdo, hay 2 cosas que a mí me parecen que son tremendamente significativas. Lo primero es señalar que los salarios mínimos aquí se tratan por igual, como si todo el país tuviera el mismo costo de vida. Y esa situación no es así. Por eso es que yo siempre he señalado que tienen que haber macrozonas para establecer, por ejemplo, los salarios en el país o las pensiones en el país, para representar un poco lo que es el costo de vida de cada territorio. Esa es una cosa. Pero yo quiero aterrizar esta discusión a la realidad de hoy día, en plena pandemia. 1 año y medio llevamos en esta situación. Mire usted cómo subieron los materiales de construcción, cómo subió los alimentos, cómo subió el combustible. Entonces aquí hay que reconocer nuevamente otra situación, y yo espero que en esto el diputado, aún siendo del gobierno, concuerde conmigo. En pandemia, y así lo establece la Constitución, la primera persona, la primera autoridad que tiene la potestad para establecer una banda de precios, un límite al aumento, al incremento de los valores, es el presidente de la República. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros? Lo que hice yo hace 2 semanas atrás. Por la vía de la Fiscalía Nacional Económica hicimos un proyecto de ley para que se establezca una banda, un límite a estos incrementos. Llevamos ya 28 semanas de incremento de la benzina, del combustible, los alimentos y construcción. ¿Sabe usted cuánto le retorna al Estado por materia de impuestos? Entonces,
el IFE que se le está pagando a la gente, los bonos que se le está pagando el Estado, los está recibiendo por otro lado vía estos impuestos. Esto es tremendamente injusto. Y yo aprovecho esta instancia y ojalá se suba en esto el diputado para decirle, señor presidente de la República, usted tiene la potestad de normar estos precios. No haga vista gorda, no mire para el lado donde se están enriqueciendo los grandes supermercados, las grandes multitiendas, el retail, las empresas distribuidoras de combustible, el propio Estado, mientras se está empobreciendo la gente. Bueno. Entonces, cuando hablamos de salario mínimo, llevémoslo a esta realidad. Bajémoslo, como usted dice, ponga la pelota a la cancha. Bajemos la pelota y establezcamos una mejor regulación, porque hoy día la gente la está pasando horrible. Lo sabemos, senador, y dentro de las